Una muerte en la familia Sánchez, de Oscar Lewis. Introducción. Los antropólogos, los sociólogos y en general todos aquellos que se dedican al estudio del hombre, la sociedad y la cultura, se han venido dando cuenta cada vez más claramente de la importancia de realizar estudios longitudinales de sus respectivos temas. Hace 30 años se pensaba que un periodo de 1 o 2 era suficiente para llevar a cabo un estudio intensivo de una comunidad rural. Hoy en día, los antropólogos necesitan de periodos mucho más largos, hasta de 10 o de 20 años, con objeto de poder estudiar el proceso de cambio social directamente según se produce, mejor que retrospectivamente, y así llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Otro tanto puede decirse de los estudios de individuos o familias. En realidad, este volumen sobre los Sánchez forma parte de una serie de informes que estoy realizando basados en un esquema de investigación que requiere un estudio continuado de la familia y que habrá de prolongarse hasta los nietos. Esto explica por qué con la publicación de mi libro Los hijos de Sánchez, en 1961, no consideré concluida mi investigación, ni mucho menos mi relación con la familia. De hecho, he estado constantemente en contacto con todos sus miembros desde 1956, en que empecé mi estudio, y no ha pasado un año sin que los visite. Han ocurrido cambios importantes en sus vidas. Sin embargo, en este libro me limitaré a contar un solo incidente dramático: la muerte de Guadalupe, la tía materna que era el pariente consanguíneo más cercano de los hijos de Sánchez. Aunque Guadalupe no fue en mi libro sino un personaje menor, la considero como de gran importancia porque ocupaba un lugar central en la familia Sánchez. Además, ella, sus maridos y los demás ocupantes de su vecindad representan el modo de vida que he llamado cultura de la pobreza mejor que Jesús Sánchez y sus hijos, más influidos por los valores y aspiraciones propios de la clase media mexicana. En diciembre de 1962, un mes después de que muriera Guadalupe, regresé a México a estudiar los efectos de su muerte en la familia. Este libro, hecho a partir de entrevistas grabadas con Manuel, Roberto y Consuelo Sánchez, presenta 3 visiones de la muerte: velorio y entierro de su tía. Estas 3 historias revelan las dificultades con que se encuentran los pobres cuando tienen que disponer de sus muertos. Para los pobres, la muerte presenta un problema casi tan grande como la vida. El novelista danés Martin Andersen, al descubrir en su autobiografía los primeros años de su vida, pasados en una barriada de Copenhague, recuerda que cuando tenía unos 3 años le preguntó a su madre si su hermano, que había muerto recientemente, sería ya un ángel. Su madre contestó: los pobres no tienen lugar en el cielo. Tienen que dar gracias si logran volver a la tierra. El esfuerzo por lograr que el cuerpo de la tía Guadalupe ingresara decentemente en la tierra es uno de los temas de este libro. Un tema más amplio es la manera en que su muerte iluminó su vida y cómo su vida y su muerte reflejan la cultura de la pobreza en la cual vivió. Guadalupe murió como había vivido, sin atención médica, sin medicinas para mitigar el dolor, con hambre, preocupándose de cómo iba a pagar la renta o reunir el dinero necesario para pagar el camión que la llevaría al hospital, afanándose hasta el último día de su vida en los distintos patéticos trabajos que tenía que desempeñar para seguir adelante, sin dejar nada de valor, excepto unos cuantos objetos religiosos y el minúsculo espacio rentado en que se había alojado. La vida entera de Guadalupe había sido de privaciones y traumas. Nacida en una familia pobre de León, Guanajuato, en el año de 1900, tenía 10 años al comenzar la Revolución Mexicana y 20 cuando terminó, de manera que vivió algunos de los años más difíciles de la historia de México, años marcados por el derramamiento de sangre, la violencia, el hambre y el sufrimiento. Sus tristes experiencias, nada excepcionales para aquellos tiempos, nos ayudan a comprender la situación en que se encontraba cuando murió. Guadalupe tuvo 17 hermanos y hermanas, solo 7 de los cuales sobrevivieron el primer año de vida. Sus padres eran religiosos y se habían casado en la iglesia. No sabían leer ni escribir y se ganaban la vida haciendo dulces que vendían en la plaza. La familia, en sentido lato, incluyendo primos, tíos y abuelos, era pequeña y tenían pocos parientes que pudieran ayudarlos. Todos los abuelos habían muerto antes de nacer Guadalupe. Ella no sabía de dónde eran, pero lo más probable es que formaran parte del proletariado urbano de León. Los padres de Guadalupe no hablaban ninguna lengua indígena
y no tenían que sepamos otra tradición que el catolicismo popular mexicano. De su familia, dijo Guadalupe: pues yo nomás le conocí a mi tía Juana de parte de mi papá y mi tía Catarina por parte de mi mamá. Vivían cerca, como yo ahorita aquí mi tía Catarina vivió, y así mi tía Juana vivía para allá, pa' aquella esquina retirada. Mi tía Catarina estaba casada con el hijo de mi tía Juana. Él era sobrino de mi papá. Ese trabajaba en el express a cargar y descargar. Cargaba en la espalda y de eso murió. Era un altote y todavía muy joven, pero murió de tanto trabajo. Los padres de Guadalupe pasaban una buena parte del día trabajando lejos del hogar. Se levantaban a las 3 de la mañana para comprar pan recién hecho que vendían en la plaza hasta mediodía, cuando regresaban a su casa a descansar. A las 4:30 volvían otra vez a la plaza a vender sus dulces. Y con frecuencia no regresaban sino hasta las 2 de la mañana. Desde que tuvo 5 años, Guadalupe, que era la mayor de las hijas, se quedaba encargada de la casa y de sus hermanitos y hermanitas. Los padres exigían a todos sus hijos que se levantaran a las 3 de la mañana, a acarrear agua para el jardín, antes de ir a misa de 4. Los muchachos se pasaban la mañana haciendo los dulces, calabacitas y camotes asados con piloncillo y miel, y Guadalupe hacía las compras, cocinaba y limpiaba la casa. Nunca la dejaron ir a la escuela ni jugar con otros niños, y recordaba su infancia como un martirio. Mi papá, como era muy mujeriego, no quería que agarráramos nada de nadie, ni por parte de la familia. Nunca, hasta una vez recuerdo que estábamos todos llorando de hambre, y se le hizo fácil a mi tía darnos un taco, una tortilla así con frijoles. Y quién sabe, mi papá venía con su cajoncito de dulces y dice: ¿quién les dio? Y ya me mandó a mí a dejarlo. Empezó a llorar mi tía y mi papá rete enojado. Era muy agrio mi santo padre, muy agrito era mi papá. No permitía que nadie nos fuera a visitar, nomás los vendedores que iban por los cajones de dulce cubierto para vender. Éramos nomás solitos. Nos comandábamos en el patio porque tenía un corralón mi padre que nunca nos anduviéramos parando en las puertas de una casa. Mis hermanos se iban a volar su papalote a la azotea o corretearon en el patio. Yo no jugaba con ellos porque me pegaban. Mi papá era muy delicado. Nunca nos dejó ir al cine ni al teatro ni a ningún lado. No le gustaba que tuviera uno amistad con nadie. Él no nos dejó, mi hermana y yo, jugar con trastes. No me dejó jugar con muñecas porque decía que con las muñecas ya tenía uno malicia. Mi vida era muy triste. Siempre he sufrido desde chiquita. Mis vestidos eran de puros pedacitos, nagüitas, porque usábamos naguas y blusa de manga larga. Sí, me lo hacía mi mamá, unas nagüitas nuevas. Ya me las ponía con aquel gusto y me encantaba que anduviera yo con mis naguas, aunque fuera como de colores como pájaro, y pues un parche aquí, otro pedazo aquí. Pues zapatos no, nomás pantuflas de casimir. Nunca hizo fiesta mi papá. Venía santo de mi mamá, no se festejaba. Venía santo de él, no se festejaba de nadie. No oíamos música en la casa ni bailábamos. Sí había música cuando había santo de alguno de los vecinos, y por ahí le llevaban las mañanitas. Pero yo, aunque me alborotara a ir, no. Si no me daban permiso cuando en tiempo de las posadas, pues el gusto más grande que se llegaban las posadas y la Semana Santa, pero no íbamos a ningún lado, pues nomás estábamos ahí mirando de la azotea porque pues no le gustaba a mi papá, y hasta ahora aquí en México he visto así de recibir regalos de los reyes. Cuando fue al mandado, yo cargaba al niño más chiquito en los brazos, y al niño siguiente, al chipil, en la espalda, y mi canasta en los brazos. Un día iba yo a traer el mandado a la casa y me agarraron los policías porque no estaba yo en la escuela. Ese día yo lloré porque decía que me iban a encerrar. Y fue mi mamá y fue por mí. Nunca me quiso meter al colegio porque yo era la única mujer. Fíjese, yo por eso yo no sé hacer nada. Nada. No sé leer. Aquí me tiene. Aquí que parezco soy burrita que no sé leer. A mí mi santa madre no me enseñó nada. Aprendí yo solita a cocinar y a lavar. Yo cuando llegaba de vender, mi mamá a las 11 de la mañana ya le hacía yo. Ya tenía su cazuelita de comida. Mi mamá me pegaba cuando no encontraba los frijoles cocidos. Si yo los trastos quebraba, me los tallaban en las manos para que me enseñara a cuidar. Yo le tenía más miedo a mi mamá que a mi papá. Él era más cariñoso y no me pegaba como ella. Yo era la consentida de él. A veces me pegaba con una riata mojada, simplemente cuando él platicaba. Luego temblaba yo. Cuando se enojaba con mi mamá, mi papá,
Él decía que el hijo que más lo quisiera que se fuera con él, y el que no, que se quedara. Mi hermano mayor y yo siempre nos íbamos con mi papá y mi mamá se enojaba rete harto. Me cargaba mi papá para el campo y allá vendíamos judas y dulces y nos acostábamos en el suelo. Después de como 8 días, regresábamos a casa y cuando llegábamos, nos amonestaba mi mamá rete harto. Yo he de haber tenido como 4 años cuando empezaba a lavar la ropa, pues yo estaba chiquilla, no cabía la ropa en las manos. Le lavaba una pierna un ratito y otra pierna a otro. Yo a los 6 años, luego me compró un metatito mi papá, y me ponía una ollita así de mixtamal, y me ponía en el metate a molerlo, y así me echaba mis tortillitas. A mi papá no le gustaba la ropa planchada, pero ya de la edad de como de 8 años, empecé a desarrugarle su ropa a mi mamá y a doblarla. Cuando tenía 11 o 12 años, Guadalupe tuvo su primera menstruación, que la asustó muchísimo, sobre todo porque tenía miedo de que sus padres la castigaran. Se escondió todo el día en un gran hoyo, con la esperanza de que dejara de sangrar. Cuando su madre se enteró, le dijo a su hija: «No te asustes, le pasa a todo el mundo». ¿También a los ricos?, le preguntó Guadalupe. Cuando Guadalupe tenía 13 años, Fidencio, un hombre de 32, forzó la puerta y se metió en la casa cuando no estaban sus padres, y se la llevó a punta de cuchillo. Él vivía del otro lado de la calle, y la había estado tratando de seducir desde que tenía 9 años. La llevó a una cueva y la violó. Sangró muchísimo. Ya la llevó a la casa de su madre en Hidalgo. Guadalupe se quedó en cama sin que la viera un médico durante 15 días, hasta que cesó la hemorragia. Su padre la encontró y la azotó con tal ferocidad que se tuvo que quedar en cama otras 2 semanas. Su padre le dijo que no le gustaban las niñas desfloradas, porque ya no valían nada, y lo obligó a casarse con Fidencio en la iglesia. La suegra de Guadalupe no la quería, y obligaba a la muchacha a moler 6 cuartillos de maíz todos los días, y hacer grandes pilas de tortillas para venderlas en la plaza. El marido de Guadalupe le propinaba frecuentes golpizas a la chiquilla, y la llevaba a vivir con una tía tras otra, porque su madre se negaba a aceptarla. Guadalupe se dio cuenta de que estaba embarazada cuando estaba a punto de dar a luz. Pensaba que de alguna manera se le había metido un animal en el vientre y que se iba a morir, pero no dijo nada. Fidencio era a la sazón soldado en el ejército revolucionario, y cuando se dio cuenta de que Guadalupe iba a tener un hijo, consiguió un permiso para llevar a Guadalupe a casa de su madre, en Hidalgo. Guadalupe tenía aproximadamente 14 años cuando tuvo a su primer hijo, Luis. La suegra de Guadalupe seguía maltratándola, la hacía pasar hambre y solo le daba de comer hierbas y verduras silvestres sin sal. Cuando llegó la noticia de que habían matado a Fidencio, le dijeron a Guadalupe que tenía que regresar a Guanajuato. Su cuñado, que era un arriero que llevaba cargas de frijol y maíz a Guanajuato, se negó a llevarla con él, a pesar de que el camino estaba plagado de asaltantes. Guadalupe tuvo que ir a pie hasta Guanajuato, con su niño en brazos. En la temporada de lluvias, y Guadalupe no podía encontrar qué comer ni qué darle de comer a su hijo. Casi murieron de hambre en el camino, y se hubieran ahogado al atravesar un río que estaba crecido, si no hubiera sido por un arriero que pasaba, y que sacó a Guadalupe del río por las trenzas. En Guanajuato, Guadalupe se enteró de que habían matado a su hermano mayor en pleito, cuando defendía a un amigo, y que su padre había muerto de rabia y dolor. Su madre se había ido a la Ciudad de México a quedarse con su tía Catarina. Guadalupe y una amiga cuyo marido también había muerto en la Revolución la siguieron a México, mendigando comida por el camino, y comiendo, con frecuencia, cáscaras de plátanos o tunas. Cuando llegó Guadalupe a la capital, su madre al principio no la reconoció, y lloró al ver a su hija tan demacrada y andrajosa. La madre de Guadalupe, sus 5 hermanos y hermanas, Guadalupe misma y el bebé, todos vivían con la tía Catarina y sus hijos en un apartamento de un solo cuarto, en un sector paupérrimo de la ciudad. Era un barrio populoso, proletario, lleno de tiendas, mercados, algunas fábricas pequeñas y almacenes, baños públicos, cines de tercera, escuelas en muy mal estado, cantinas y pulquerías. Había pocos restaurantes, pero muchos puestos en donde se vendía comida y antojitos a precios muy bajos. Guadalupe, su madre y su hermana Leonor se mantenían vendiendo pastel y café con piquete en un puesto de esquina. De sus 4 hermanos, 2 trabajaban en una panadería, uno en una pulquería,
y uno había de morir poco después de tifo. Guadalupe también contrajo la enfermedad, pero se recuperó y siguió trabajando en el puesto. Ponerle alcohol al café era una práctica ilegal, y Guadalupe fue encarcelada 3 veces, ya sea porque su madre no podía pagar la multa o porque el nuevo marido de su madre no le permitía pagarla. Como tenía miedo de ir a dar a la penitenciaría si la volvían a detener, Guadalupe, que tenía entonces 19 años, buscó otro trabajo. Tenía una amiga de la misma edad, y no pasó mucho tiempo antes de que las 2 muchachas fueran llevadas, con engaños, a un burdel. Guadalupe se admiró de las magníficas camas que vio allí, porque siempre había dormido en petates. Una vieja les dijo que era un lugar malo, y las corrió. Pero Guadalupe pensó, ¿cómo puede ser malo si tiene tantas camas? No fue sino hasta mucho más tarde que comprendió qué clase de lugar era. Después de eso, Guadalupe encontró trabajo como recamarera en un hotel, en donde ganaba 1 peso diario. Cuando su hijo tuvo 5 años, la ex-suegra de Guadalupe, que vivía a la sazón en México, se lo pidió prestado por un tiempo, para ver si su presencia ayudaba a distraer a su otro hijo y hacer que olvidara el alcohol. Guadalupe, a duras penas, lograba darle de comer al niño, y además le tenía miedo a su suegra, de manera que consintió en que su hijo se fuera a vivir un tiempo con ella. Lo visitaba cada 15 días, le llevaba pastel o fruta y unos pesos cada vez. Sin embargo, su suegra hizo que cambiaran los sentimientos del niño, y lo puso en contra suya de tal manera que el niño le daba con la puerta en las narices a su madre, y ella se iba llorando cada vez. Finalmente, por consejo de su hermano, dejó de visitar al niño, que se quedó a vivir con su suegra, y se convirtió en alcohólico como su tío. Años más tarde, murió en medio de una borrachera. Guadalupe supo, por boca de su suegra, que su marido había sido muerto a machetazos y que habían tirado el cadáver al río. Nunca lo había querido, pero rogó por el descanso de su alma, y le juró a la Virgen de Guadalupe que nunca se volvería a casar, porque había sufrido tanto como esposa. Luego Guadalupe se enamoró de Alfredo, que dejó a su mujer y a sus hijos para irse con ella. Él se convirtió en teniente en el ejército revolucionario, y ella lo siguió hasta Matamoros, en donde estaba destacado. Con ese hombre no me faltaba nada, me vestía y me trataba muy bien. Yo usaba mis zapatos de tacón, que nomás pisaba con las puntas del pie. Me daba mis 15 pesos diarios, no más que yo después me amaché a asistir a tropa por mandar una ayuda a mi mamá, porque me mandaba una carta muy lastimosa a mi madre diciendo que yo estoy comiendo y mi madre sabe Dios. Alfredo me dio permiso a asistir tropa para mandarle dinero a mi madre. Ya después así me mataba yo. Yo me paraba ya a las 3 de la mañana ir al molino. Le echaba yo tortillas y ponía una ollota de frijoles. Tenía yo como 22 asistidos. Tenía yo. Le lavaba y le planchaba al general Amaro porque él me quería y me pagaba 25 pesos nomás por el uniforme. Ya después yo mandaba a mi mamá su giro de a 30 pesos, de a 35 pesos. Alfredo se portaba bien conmigo, pero era muy celoso. Yo no podía alzar la vista o dejar la puerta abierta, pero él me mandaba haciendo guaje. Era siempre muy enamorado. También Guadalupe era celosa, y Alfredo le pegaba por espiarlo. Cuando se embarazó, él abandonó. Para no morirse de hambre, siguió trabajando como lavandera. Me iba al río yo a lavar la ropa ajena. De ahí de los militares que yo asistía y ahí me tiene usted. La barrigota sí hacía yo. Bueno, el estómago hasta allá abajo. Y así me iba yo a lavar con todo ese peso aquí en la cabeza. Luego me sentaba yo ahí mi lavadero. Todo el agua me pegaba así a medio cuerpo. Mi vida era muy mala. También mi comida eran tortillas de harina que las hacía yo y un sartén de cebolla frita y mi bota de leche condensada. Yo lloraba por ese hombre. Tenía un retrato y me hincaba como si fuera un santo. Le decía yo, háblame, Alfredo, siquiera que me hables una palabra. Y entonces mi amiga dice, chamaca, ¿qué haces? Me dice, vamos a señor Simón a que te curen, te quiten eso, porque algo te ha de haber hecho tu marido, algún espíritu oscuro que traes tú en tu cerebro. Pídele al hermano Simón y verás cómo él te da su fuerza. Te da tu materia para que creas en él, para que te quites ese ser. Sí, ya después me lo quitaron, y que llego yo y el retrato que estaba ahí, que agarro y que lo rompo y lo metí a la lumbre, y ya aborrecí a ese hombre. Ya no lloraba yo más. Yo le quise mucho, pero me pagó mal, y ya después ya no me va a creer de nadie.
Dio a luz a su hijo Salvador en el campamento y tuvo que luchar para mantenerse a sí misma y mantener al niño. Pero quería mucho al niño y no se quejaba. Que Dios me perdone, pero nunca quise a mi primer hijo como quise a Salvadorcito. Siguió al ejército, haciendo frijoles y tortillas para los soldados durante el día, y atrancando su puerta durante la noche para que no entraran los soldados. Cuando se dispersaron, ella se fue con su hijo a Veracruz, en donde le habían prometido un buen trabajo como sirvienta. Cuando llegó, la señora le dijo que no tenía dinero para pagarle. Guadalupe trabajó gratis durante 3 meses, y luego se enfermó de paludismo. Hinchada y temblando, con fiebre y escalofríos, regresó a México en un tren militar. Cuando llegó a la capital, se encontró con que su madre y sus 2 hermanos ya no vivían con su tía Catarina, que los había obligado a mudarse despertándolos a las 4 todas las mañanas y haciéndoles esperar afuera de la puerta, en el frío, mientras lavaba el piso. Finalmente, se fueron a un cuartito, por el cual pagaban solamente 4 pesos de renta al mes, a cambio de su trabajo como porteros. El techo solo cubría la mitad del cuarto, y siempre que llovía se mojaban todos, pero Guadalupe no tenía otra alternativa, y se cambió con ellos. Guadalupe siguió enferma de paludismo durante 7 meses, sin poder encontrar un remedio. Su hermano le daba un brebaje preparado con caña de azúcar, jícamas y agua, pero esto solo logró empeorarla porque eran alimentos fríos. Su madre la tenía en el sol y le daba 1 litro de alcohol verde con café muy cargado. Luego probaron el pulque con pirú molido. Después le pusieron un ratón en el cuello y le dieron una paliza a su hermano en su presencia para asustarla, a ver si con el susto. Pero no se compuso. Avergonzada de estar comiendo sin trabajar, salía a mendigar comida. Un día una mujer que la vio en la calle se compadeció de ella y la curó con pencas de nopal, chile y miel. Para entonces, como la mayoría de los remedios contenían alcohol, Guadalupe se había habituado a la bebida. Cuando Guadalupe encontró trabajo en una tortillería, en donde ganaba 1 peso con 80 centavos diarios por hacer tortillas, ella y su familia se mudaron al cuarto de su hermano Pedro en la calle de los Pintores, en donde vivía con su mujer en Amaciato. Guadalupe se quedó con ellos por algún tiempo, y luego se cambió con Leonor y con Jesús Sánchez, su nuevo cuñado. Mientras Guadalupe había estado fuera de México, Leonor había tenido un amorío con un ferrocarrilero, que la abandonó, dejándola con un niño de brazos. Leonor había encontrado trabajo lavando platos en el restaurante La Gloria, en donde conoció a Jesús Sánchez y se convirtió en su amacia. Guadalupe siempre creyó que su madre prefería a su hermana menor, Leonor, y tenía celos de ella. Lo que ganaba era para sostener a mi madrecita, pero ella fue muy dura fue conmigo mi mamacita, en paz descansa. Cuando estaba yo en la tortillería, que no nos llevaba ni un taco y que llorábamos mi hijo y yo, que no teníamos ni qué comer. Entonces no sabía si tenía yo una tortilla o no la tenía, pero siempre mi mamá llevaba su taco a Leonor. Le preguntaba yo a mi tía Catarina: «Ay, tía, ¿por qué no soy hija de mi mamá? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué quiere nomás a mi hermana?». Y me decía mi tía que era mala suerte y que tengo que estar conforme. Guadalupe tendría unos 30 años cuando conoció a Ignacio. Él tenía 20, vendía periódicos y todos los días pasaba por la tortillería en donde trabajaba Guadalupe. Se hicieron novios y 1 año más tarde comenzaron a vivir juntos en Amaciato. Sin embargo, como le había jurado a la Virgen de Guadalupe que no se volvería a casar, Guadalupe se negó a casarse con Ignacio. Ignacio vivía con su padre y con su hermano en un cuarto, en el número 6 de la calle de los Pintores, a donde trajo a vivir a Guadalupe y a Salvador. Más tarde se cambiaron a su propio cuarto, en el número 30 de la misma calle. Sus únicos muebles eran un petate en donde dormían, 2 cobijas y una caja de jabón en donde guardaban la ropa, pero estaban contentos y no se quejaban. Guadalupe lavaba ropa ajena y criaba unos cuantos pollos y palomas para ayudar a mantener a su hijo. Ignacio trabajaba desde temprano en la mañana hasta cerca de medianoche para ganar unos cuantos pesos vendiendo periódicos. Salvador no quiso ir a la escuela ni trabajar como ayudante de carpintero, como quería su madre. Se pasaba casi todo el tiempo jugando en la calle mientras trabajaban sus padres. Sin embargo, algunas veces ayudaba a Ignacio a vender los periódicos. Guadalupe e Ignacio adquirieron el hábito de beber pulque todas las noches. Al crecer Salvador y llegar a los 13,
14, 15 años, él también comenzó a beber. Era un muchacho pendenciero, agresivo, y los vecinos y parientes tenían muy mala opinión de él. Cuando Guadalupe e Ignacio tuvieron que cambiarse, porque estaban demoliendo la vecindad, no tenían a dónde ir, más que con Prudencia, la segunda esposa de Alfredo, el hermano de Guadalupe. Prudencia aceptó a Guadalupe y a Ignacio, pero no quiso recibir a Salvador. Salvador se mudó con sus padres, a pesar de la oposición de Prudencia, provocando la ira y los insultos de Prudencia para los tres. Prudencia trató de obligarlos a irse, dejándolos afuera en la lluvia, con la puerta trancada, muchas veces, pero ellos no tenían a dónde irse. Y se quedaban allí parados, cubiertos con periódicos, hasta que Prudencia se compadecía y los dejaba entrar. Salvador se mancebó con una mujer de la cual tuvo un hijo, pero ella lo abandonó, llevándose al hijo para irse con otro. Salvador comenzó a beber más que nunca, y un día, cuando estaba solo y borracho en la calle, el amante de su mujer lo atacó y lo mató con un picahielos. Salvador tenía 24 años de edad cuando murió. Prudencia no permitió que lo velaran en su casa, de modo que pusieron el féretro en el patio, y allí fue el velorio. Años más tarde, cuando el hijo de Prudencia fue a dar al manicomio, Guadalupe dijo: «Sí, todo lo que hacemos en esta vida lo pagamos. Dios demora, pero no se olvida». Ignacio y Guadalupe se mudaron a la vecindad de Panaderos, en donde, por 14 pesos al mes, rentaron el apartamento número 1. Era un cuarto grande y el único que tenía ventana. La vecindad misma tenía una cerca y un portón en la entrada, y estaba en mejores condiciones que cuando hicimos nuestro estudio. Cuando la cerca se rompió, el dueño hizo que la quitaran, dejando a la vecindad completamente expuesta a la calle. No la repuso, sino hasta 1962. La madre de Guadalupe y sus 2 hermanos no estaban contentos con Pedro y con su mujer, de manera que se mudaron con Guadalupe e Ignacio. Lucio, hermano de Guadalupe, no tardó en traer a Julia, una vecina, a vivir con él. Vivieron juntos muy poco tiempo, porque Lucio murió de alcoholismo. Poco después, la madre de Guadalupe murió de cáncer, y su otro hermano se fue. Con excepción del hermano que murió de tifo, todos los hermanos de Guadalupe murieron víctimas del alcohol. Hasta su padre estaba borracho cuando se murió. Guadalupe y su hermana Leonor también bebían. La madre era el único miembro abstemio de la familia. Leonor sufría del hígado y de otras enfermedades que agravaba la bebida. Su muerte inesperada, a los 28 años, cuando estaba embarazada del 5º hijo de Jesús, se puede atribuir parcialmente al alcoholismo. Guadalupe cuidó a los hijos de su hermana muerta mientras Jesús, su cuñado, encontraba a otra mujer. Le había hecho proposiciones a Guadalupe, y una vez le propuso que vivieran juntos como hombre y mujer, para no separar a la familia, pero ella se negó. Si yo he sido a otra, pues sí, me junto con él. Eso siempre ha sido muy ordinario. ¿Quién lo ve tan mustito y remujerero? Pero ha sido que bueno y cumplido. Yo con Ignacio he sufrido la pena negra, porque de que llueve, no vende el periódico y no hay de comer. Luego se me separó 2 años por una mujer, pero después ya venía él, piojoso, cochino y enfermo. Él ha tenido 7 mujeres sin contarme a mí, y yo he sido la única que le ha aguantado. Pues yo creo que Jesús le gana de que me juntara yo con él, pero sabiendo desde cuándo que yo vivo con Ignacio. ¿Usted cree que yo iba a aceptar? No, pues ¿cómo? Ignacio y Guadalupe siguieron viviendo en la vecindad de Panaderos, a pesar de que el dueño dividió su cuarto, más o menos grande, en 2, y rentó el de la calle, que tenía la ventana, a un zapatero. Lo que les quedó del antiguo cuarto siguió llevando el número 1. Era un cuartito oscuro, con una minúscula división que servía de cocina. En los 9 años en que vivieron allí, lograron amueblarlo con una angosta cama de hierro, con su tambor de resortes, pero sin colchón, un armario viejo, una mesita de madera, una repisa que servía de altar, una silla grande y 2 banquitos. Todos los muebles fueron comprados de segunda mano. Había una cobija, una almohada, una sábana para la cama, un brasero de segunda mano para cocinar, unas cuantas cazuelas, jarros, tazas, vasos, platos y cucharas, pero no había cuchillos de mesa, ni tenedores, no había reloj, y no había radio en la época en que hicimos nuestro estudio. La colección de estampas religiosas de Guadalupe, algunas enmarcadas, otras clavadas en la pared, era la mayor de toda la vecindad, y Guadalupe estaba muy orgullosa de ella.
2 de las estampas habían sido de su abuela, y las consideraba como reliquias familiares de gran valor. En esta humilde casa los hijos de Sánchez buscaron un refugio temporal en las diversas crisis de su vida. Manuel, cuando a los 15 años decidió vivir en unión libre con su primera mujer, Paula. Roberto, cuando salió de la cárcel y cuando le hizo falta un hogar a donde llevar a su primera mujer. Consuelo, cuando se fue de la casa de su padre en un ataque de celos de su joven madrastra. Y otra vez, cuando se quedó sin trabajo. Y Marta, cuando llegó a vivir con sus 3 hijos pequeños, al abandonarla a su primer marido. Guadalupe e Ignacio siempre estaban dispuestos a compartir su piso y la comida que tuvieron. La vecindad de Panaderos, en donde vivía Guadalupe, consistía de 14 chozas de adobe de un solo cuarto construidas una junto a otra sobre el costado izquierdo y al fondo de un lote de terreno de 10 metros de ancho. El lote estaba cerrado a cada costado por las paredes de ladrillo de los edificios adyacentes y al frente por una barda de ladrillo recientemente construida, que tenía una entrada angosta que daba al patio. La única pavimentación que había en el patio era un camino de piedras que habían colocado los mismos inquilinos frente a los apartamentos. 5 de las viviendas tenían cobertizos que habían sido construidos clavando en el suelo 2 estacas y extendiendo el techo de la cocina por encima de la puerta de entrada, de escasa altura, y apoyándolo en las 2 estacas. El techo se hacía de cartón impregnado de alquitrán, de lámina o de metal corrugado. Estos cobertizos habían sido construidos para proveer un lugar seco y sombreado para los artesanos que vivían y trabajaban en la vecindad, y a su amparo se remontonaba el equipo, láminas, tiras de acero de desperdicio, alambre, clavos y herramientas, sobre mesas y bancos viejos. Hacia el fondo del patio había 2 grandes lavaderos de cemento, cada uno provisto de una llave de agua. Esta era la única fuente de aprovisionamiento de agua para los 84 habitantes de la vecindad. Aquí lavaban ropa propia y ajena a las mujeres, y bañaban a sus hijos. Al fondo del lote había 2 excusados descompuestos y pestilentes, protegidos a medias con cortinas de pedazos de yute, que se drenaban a cubetazos de agua. Estos 2 excusados servían para todos los inquilinos. El resto del lote, lleno de piedras y baches, estaba cruzado por cuerdas para colgar la ropa, detenidas por horcones. De día, el lote estaba lleno de niños andrajosos, con zapatos que no eran de su medida, o descalzos, jugando a las canicas o corriendo entre la ropa colgada, sin hacer caso de los gritos de advertencia de las mujeres. Niños que apenas aprendían a caminar y todavía necesitarían pañales, se sentaban o gateaban semidesnudos en la tierra, mientras sus madres los vigilaban desde el lugar en donde trabajaban. En épocas de lluvias, el patio se volvía un lodazal, y en ocasiones se inundaban los apartamentos más bajos. La vecindad de Panaderos era mucho más pobre e inferior en todos los aspectos a Bellavista, en donde vivían los hijos de Sánchez. La vecindad de Panaderos no tenía patio pavimentado, ni jardín, ni árboles, ni puerta de entrada, ni santo patrono que la cuidara. En Panaderos, las familias carecían casi totalmente de los artículos de lujo que se podían encontrar en Bellavista. Al ir de Bellavista a Panaderos, se encontraban menos camas por persona, y más personas que dormían en el suelo. Se cocinaban con petróleo o carbón, en lugar de gas. La gente comía 1 o 2 veces al día, y usaba tortillas y cucharas en vez de tenedores y cuchillos. Se prefería el pulque a la cerveza, y había más muebles y ropa de segunda mano que nuevos. Ir a Bellavista, a Panaderos, era retroceder en el tiempo, del cemento al adobe, del aluminio a la cazuela, de los antibióticos a las hierbas, de los médicos a los curanderos. De los 25 jefes de familia de la vecindad, solo 9 habían nacido en la Ciudad de México. Los otros 16 habían llegado de pueblos y ciudades de los estados de Morelos, México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Su promedio de residencia en la capital era de 26.2 años. Sus edades fluctuaban entre los 12 y los 49 años. La mayoría de los residentes originales de la vecindad habían llegado en grupos familiares que incluían primos, tíos, abuelos, y no tardaron en encontrarles alojamiento a otros parientes en la misma vecindad. Debido a lo bajo de la renta congelada y a otros factores económicos,
Los inquilinos no se mudaban sin muy buenos motivos. El promedio de residencia en la vecindad era de aproximadamente 15 años. En la vecindad, la unidad básica de producción era la familia, y contribuían a su mantenimiento tanto los padres como los hijos. 57.7% de los 84 habitantes estaban trabajando en empleos de tiempo completo o medio tiempo. Había un promedio de 3.3 trabajadores por familia. Los jefes de familia formaban el 24% de la fuerza total de trabajo, y debido a que sus ganancias eran escasas e irregulares, y a que una buena parte de ellas se gastaban en alcohol, todas las mujeres y todos, excepto uno de los niños de más de 10 años, trabajaban también. Las mujeres y los niños formaban el 76% de la fuerza de trabajo. Las actividades económicas y los oficios de los adultos eran, básicamente, los mismos de sus padres cuando emigraron a la capital. Los hombres eran, en su mayoría, obreros semicalificados o no calificados, artesanos o vendedores. Ninguno era obrero febril o industrial, y con la excepción de los vendedores de periódicos, ninguno había ingresado a un sindicato o alguna otra organización semejante. Había una gran variedad de ocupaciones y una gran inestabilidad en los empleos. Los jefes de familia y sus padres tenían un total de 168 ocupaciones, de 38 tipos diferentes. Los hombres más jóvenes tenían el doble de las ocupaciones de sus padres, lo cual indica un aumento en las oportunidades de empleo, y también, quizás, una mayor dificultad para ganarse la vida con uno solo. En el tiempo en que hicimos nuestro estudio, había 12 ocupaciones distintas para hombres y mujeres en la vecindad, y la mayoría de las familias trabajaban en 2, 3 o 4 de ellas. Estas eran vendedor ambulante o en puesto callejero, de toallas, bebidas alcohólicas, comida y dulces, vendedor de periódicos, zapatero, bolero, ayudante de mecánico, hojalatero, fabricante de juguetes, mecánico de bicicletas, talabartero, lavandera, juego de lotería y dependiente en una tienda. Había 5 artesanos que producían sus artículos en cantidades muy limitadas. Para las mujeres, la ocupación de vendedora era la más deseable, y lavarropa, como Guadalupe, la menos deseable. Y sin embargo, los tenderos estaban casi siempre llenos de ropa y los lavaderos muy competidos. La extrema pobreza de la vecindad de panaderos se notaba en las rentas bajas, el elevado número de habitantes por vivienda, los bajos ingresos por cabeza y el bajo valor de las posesiones materiales de los inquilinos. Las rentas fluctuaban entre 20 y 30 pesos, 1.60 y 2.40 dólares, al mes. 13 de las 14 viviendas eran de un solo cuarto. La mayoría de los cuartos medían aproximadamente 3 metros de ancho por 5 de largo, o sea que el espacio habitable era de aproximadamente 15 metros cuadrados. Había un promedio de 6 habitantes por vivienda, pero había 9 habitantes en 4 de las viviendas. Además de los 84 inquilinos permanentes, la vecindad tenía una población flotante de hasta 10 de sus amigos y conocidos que se encontraban temporalmente sin hogar. La mayor parte eran hombres solteros o mujeres abandonadas con sus hijos. Los huéspedes dormían en el suelo del cuarto principal o de la cocina, y ocasionalmente comían con la familia. El ingreso mensual por cabeza variaba entre 45 y 328 pesos. El promedio era de 105 pesos. Guadalupe e Ignacio eran de los más pobres, ya que su ingreso mensual, tomando en cuenta el trabajo de ambos, era de solo 65 pesos. Cuando Ignacio murió y Guadalupe trajo a vivir con ella a Gaspar, las entradas se volvieron más irregulares. Gaspar, que era zapatero, ganaba más que Ignacio, pero como bebía mucho, era frecuente que dejara de trabajar. Los bajos ingresos de los inquilinos estaban en relación con su bajo nivel de educación. Guadalupe no había ido a la escuela jamás y era completamente analfabeta. Ignacio había ido a la escuela un año, en el cual había aprendido a rezar, a decir el alfabeto y a hacer sumas sencillas. Por su trabajo como vendedor de periódicos, aprendió a leer bastantes palabras impresas. Gaspar fue a la escuela 2 años. El nivel de educación de los otros residentes de la vecindad también era muy bajo.
El promedio de asistencia a la escuela era de 2.1 años. Solo uno de los vecinos había llegado hasta quinto año. Los niños tenían tan poca instrucción como sus padres, y el porcentaje de analfabetos era alto, 40%. El mayor porcentaje de analfabetos correspondía a los inquilinos que provenían de familias campesinas. Sin embargo, el 42% de los nacidos en la ciudad también eran analfabetos. El valor sumado de todas las posesiones materiales de todas las familias de la vecindad era de solamente 59,120 pesos. Las variaciones eran, sin embargo, grandes. Guadalupe, cuyas posesiones se calcularon en solamente 1,514 pesos, era la penúltima en una escala descendente. La familia que tenía los ingresos más altos tenía bienes valuados en 11,710 pesos, casi 8 veces el valor de los de Guadalupe. 12 de las 14 familias poseían bienes que no sumaban 6,000 pesos. La vecindad de Panaderos era más unida y menos impersonal que Bellavista, y funcionaba casi como una gran familia. Cada familia de la pequeña vecindad estaba ligada a una o más de las otras familias por lazos de parentesco, compadrazgo y vieja amistad. Relaciones parecidas ligaban a los inquilinos de la vecindad con individuos que vivían en el vecindario y en la colonia. Los lazos con familias o personas que vivieran en otras partes de la ciudad eran menos frecuentes y menos fuertes. La mayoría de los residentes de la vecindad pasaban la mayor parte de sus vidas dentro de los estrechos límites de la vecindad y las calles adyacentes. Excepto en el caso de los vendedores ambulantes y de aquellos que acuden ocasionalmente a los hospitales públicos o a los santuarios religiosos, estas personas utilizan muy poco las demás zonas de la ciudad y desconocen la ciudad como conjunto. Las relaciones de parentesco, ya sea consanguíneo o adquirido por matrimonio, enlazaban a 13 de las 14 viviendas. Las familias emparentadas tendían a vivir en viviendas contiguas. Guadalupe estaba emparentada con 2 de las familias de la vecindad. Julia, del número 5, había sido su cuñada, y Matilde, del número 14, era sobrina del marido de Guadalupe, Ignacio. Una de las familias tenía parientes en 5 viviendas diferentes. En la vecindad se encontraban 18 tipos distintos de parentesco sanguíneo y 7 de parentesco por matrimonio. Estos últimos no eran tan fuertes como los primeros, y al disolverse un matrimonio se dejaba de frecuentar, por lo general, a los cuñados, suegros e hijastros. Más de la mitad de los 15 matrimonios de panaderos vivían en unión libre. Los 2 maridos que tuvo Guadalupe en esta vecindad vivían con ella en unión libre, pero su primer marido, en Guanajuato, se había casado con ella por la iglesia. De la otra mitad de los matrimonios de la vecindad, aproximadamente el 30% se había casado por las 2 leyes, eclesiástica y civil, y 2 parejas por una sola. En 5 de los matrimonios, ambos esposos habían vivido en Panaderos antes de casarse. En 8 casos, un esposo, generalmente la mujer, había vivido allí antes, y solamente 2 de las parejas de mayor edad habían llegado casados a la vecindad. La tendencia a la endogamia, o sea, casarse entre sí los habitantes de la vecindad, estaba aumentando en la generación más joven. Los lazos más fuertes eran con los parientes por el lado materno. Había 6 grandes familias matrifocales, cuyos miembros ocupaban todas las viviendas excepto una. 3 de las familias abarcaban 4 generaciones, y 12 familias abarcaban 3 generaciones. 11 de las familias tenían una abuela que vivía dentro de la vecindad, y solamente un abuelo. 4 familias tenían bisabuela, pero ninguna bisabuelo. En 3 familias, la cabeza de la familia era una mujer sin marido. Aunque los hijos casados mantenían lazos más estrechos con su madre que con su padre, la mayoría de los niños de la vecindad tenían a su padre en casa. De las 13 familias que tenían hijos dependientes, 11 tenían padres que vivían en casa. 9 de las familias consistían de padre, madre e hijos únicamente. También los parientes que vivían fuera de la vecindad eran muy importantes, especialmente los que vivían en la misma colonia. Las familias de la vecindad tenían un total de 1,245 parientes que vivían dentro de la Ciudad de México. De ellos, 369, 29.5%, vivían en la misma colonia, y 876 en otro barrio. Mientras más cerca vivían unos parientes de otros,
más estrechos eran los lazos que los unían, no solo porque resulta más fácil y barato visitar a los parientes que viven cerca, sino también porque tienden a pertenecer al mismo nivel socioeconómico. Los parientes que logran mayor éxito se mudan del barrio proletario y dejan de ver a sus familiares. El compadrazgo era una relación muy fuerte en la vecindad. De las 14 viviendas, 13 estaban unidas por compadrazgo. Había 36 niños que tenían padrinos en la vecindad. Generalmente, los inquilinos escogían a los compadres entre sus amigos, y no entre sus parientes, fortaleciendo y formalizando de esa manera la amistad. De los 50 compadrazgos que allí existían, 47 ligaban a familias no emparentadas. 9 eran los tipos de compadrazgo en la vecindad de Panaderos: de bautismo, de confirmación, de primera comunión, de matrimonio, de mandas, de bendición en una imagen del Niño Dios, de bendición de la imagen de un santo, de evangelio, rezar en una iglesia por la salud de un niño enfermo, y de medidas, amarrarle a un niño un listón bendito para protegerlo de la enfermedad. La confirmación era el origen más frecuente del compadrazgo en la vecindad. Guadalupe tenía 2 compadres de mandas, por el Niño Dios, y 2 de medidas. 2 familias tenían 8 compadres en la vecindad, otras 2 tenían 7 y 3 tenían 6. Casi todos los inquilinos tenían compadres fuera de la vecindad, la mayoría de los cuales eran amigos de los residentes, o habían sido residentes de la vecindad, y vivían ahora en otra parte de la misma colonia. El número y la variedad de las relaciones de compadrazgo en esta pequeña vecindad, situada en el corazón de la ciudad, era mayor del que se ha encontrado en la mayoría de las comunidades rurales de México, y constituía una inversión interesante de la tendencia común hacia la secularización entre los mexicanos que emigran del campo a la ciudad. En la vecindad, la proliferación del sistema de compadrazgos servía como factor estabilizante en una comunidad que en otros aspectos estaba muy flojamente estructurada, y ayudaba a contener la tensión e irritabilidad que resultaba de la pobreza, la sobrepoblación, con su consiguiente escasez de espacio, y la falta general de intimidad, propia de la vecindad. El tabú que prohibía las relaciones sexuales entre compadres era otro factor de estabilidad. Ninguno de los inquilinos de la vecindad de Panaderos provenía de pueblos indígenas, hablaba una lengua indígena, ni usaba vestidos indígenas. La mayoría había emigrado a México desde Guanajuato, en donde no había influencia indígena. Sin embargo, sus creencias y prácticas religiosas, aunque pertenecían esencialmente a la tradición hispánica, representaban una fusión entre elementos indígenas y españoles. La celebración del Día de los Muertos giraba alrededor de la creencia popular en que las almas de los muertos, primero las de los niños y después de los adultos, regresan a sus familias el día 1 y 2 de noviembre, respectivamente. Esta creencia es especialmente fuerte entre los pobres. Al ascender la escala económica y social, comienzan a prevalecer las creencias católicas más formales. Esto se ve claramente al comparar la vecindad de Panaderos, en donde vivía Guadalupe, con la de Bellavista, en donde vivían los hijos de Sánchez. En Panaderos, el 91% de los jefes de familia creían en el regreso de los muertos, mientras que en Bellavista, solo el 34% creía en el regreso de los muertos el día 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, en ninguna de las 2 vecindades había un acuerdo respecto a la naturaleza del alma, la forma en que regresaba o el momento en que llegaba y se iba. En las aldeas mexicanas tradicionales, en donde había un fuerte elemento indígena, se hacían 5 tipos de ofrendas para el alma que regresaba el día de los muertos: una vela para que viera el camino, agua para apagar su sed, flores para honrarla, alimento para nutrirla e incienso para guiarla en su hogar anterior. En la vecindad de Panaderos seguía esta tradición un porcentaje mucho mayor de las familias que en Bellavista. Además, parece haber un orden definido en el cual se abandonan las distintas partes del ritual al ascender en la escala social. El primero en desaparecer es el incienso, después el alimento, luego las flores. Las ofrendas de velas y de agua eran las más constantes y persistían durante más tiempo. En la vecindad de Panaderos, solo 4 familias quemaban incienso. Guadalupe, que venía de una zona no indígena, no quemaba incienso, pero cumplía con las otras partes del rito cuando le alcanzaba el dinero. El último día de su vida, que fue precisamente un día de muertos, había dejado una ofrenda de velas, agua y flores para sus parientes muertos. Guadalupe debe haber sabido al morir que no habría quien siguiera con esta tradición,
llevándole ofrendas a ella. Ni Jesús Sánchez ni sus hijos, sus únicos parientes, celebraban el Día de los Muertos como ella, ni seguían tampoco la tradición católica formal de asistir a misa, encender una vela en la iglesia y colocar flores sobre la tumba.